Aquiles es uno de los personajes más destacados de la mitología griega. Era el hijo del rey Peleo y de la ninfa marina Tetis. Según la leyenda, cuando Aquiles era un bebé, su madre Tetis quiso hacerlo invulnerable, por lo que lo sumergió en el río de Estiga, que tenía propiedades mágicas. Sin embargo, Tetis sujetó a Aquiles por el talón, que no fue tocado por el agua del río, dejándolo vulnerable de ese punto. Aquiles creció y se convirtió en un gran guerrero, conocido por su valentía y su fuerza en la batalla. Fue uno de los héroes griegos que lucharon en la guerra de Troya, y su historia es contada en la Ilíada de Homero. El mito de Aquiles ha sido una fuente de inspiración para la literatura, el arte y la cultura a lo largo de la historia, y su figura sigue siendo un símbolo de la valentía y la fuerza en la mitología griega. Yo les voy a hablar sobre el personaje de Aquiles. Aquiles es un personaje central de la mitología griega, conocido principalmente por su papel en la guerra de Troya, como se narra en la Ilíada de Homero, hijo de Peleo, rey de Mirmidones y de Tesis, una diosa marina. Aquiles es considerado el más grande guerrero de su tiempo, famoso por su fuerza, velocidad y belleza. Hablaré un poco sobre su origen. Desde su nacimiento, su madre deseaba que Aquiles fuera inmortal. Según las leyendas, existen dos versiones de cómo se logró esto. Desde la sumersión del río Estigia, donde Tetis sumergió a Aquiles en las aguas del río Estigia, que confería invulnerabilidad. Sin embargo, lo sostenía por el talón, lo que dejó esa parte de su cuerpo vulnerable. La segunda versión habla sobre la exposición al fuego. Esta versión sostiene que Tetis intentó quemar las partes mortales de Aquiles en el fuego y luego lo ungió en ambrosía. Peleo interrumpió este proceso, resultando que un talón carbonizado se convirtiera en su única debilidad. Después de este proceso, Aquiles fue educado por el centauro Quirón, quien le enseñó habilidades de combate, medicina y otras artes. Creció en un entorno que fomentaba la valentía y la destreza. Aquiles es descrito como el guerrero más fuerte y veloz de su tiempo. Se le atribuían varias características notables, como por ejemplo su físico. Era rubio, con ojos brillantes y una presencia importante. Su belleza era tan notable que se le consideraba el más guapo entre los guerreros griegos. Sus habilidades: era un experto en el combate, capaz de enfrentar a múltiples enemigos a la vez. Su velocidad le permitía moverse más rápido que la mayoría. Y su personalidad: Aquiles era conocido por su orgullo y temperamento fuerte. Su ira y deseo de venganza eran rasgos definitarios. Esto se evidencia en su reacción tras la muerte de Patroclo, su querido amigo. Aunque era un guerrero formidable, también mostraba emociones humanas como amor y tristeza. Aquiles, hijo del rey Peleo y de la ninfa Tetis, fue criado por el centauro Quirón, quien le enseñó la música, medicina y el arte de la guerra. Cuando Aquiles creció, se convirtió en un gran guerrero y fue llamado por el rey Agamenón para unirse a la guerra de Troya. Sin embargo, Tesis, que ya había predicho la muerte de su hijo en la guerra, intentó disuadirlo de ir. Pero Aquiles se negó a escucharla y se unió a los griegos. Durante la guerra, Aquiles se convirtió en uno de los héroes más destacados del ejército griego. Sin embargo, su orgullo y su temperamento lo llevaron a entrar en conflicto con Agamenón, quien se negó a devolverle a su esclava favorita, Briseida. Aquiles se retiró de la batalla y se negó a luchar junto a los griegos. Sin embargo, cuando su amigo Patroclo fue asesinado por Héctor, Aquiles se sintió culpable y decidió regresar a la batalla para vengar la muerte de su amigo. Aquiles mató a muchos troyanos, incluyendo a Héctor, y arrastró su cuerpo detrás de su carro. Sin embargo, su victoria fue efímera, ya que pronto fue alcanzado por una flecha en el talón, el único punto vulnerable de su cuerpo. La flecha había sido disparada por París, el príncipe de Troya, con la ayuda de Apolo. Aquiles murió poco después,
y su cuerpo fue llevado de regreso al campamento griego, donde fue llorado por sus compañeros. Después de su muerte, Aquiles fue llevado a Eliseo, donde se le concedió la inmortalidad. Su historia ha sido contada y relatada en numerosas obras de arte y literatura a lo largo de la historia, y sigue siendo uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Por último, les voy a hablar sobre los dilemas existenciales que Aquiles enfrentó. Algunos de sus dilemas cruciales en su vida podría elegir entre la existencia larga y tranquila o una vida corta pero gloriosa. Optó por la gloria, sabiendo que esto implicaría una muerte perpetua. Este conflicto refleja los valores de la aristocracia griega antigua, donde el honor y la fama eran altamente valorados. La historia de Aquiles nos enseña sobre la importancia de la valentía, la lealtad y la humanidad. Aunque Aquiles era un guerrero invencible, su vulnerabilidad en el talón lo hizo humano y lo llevó a su caída. El mito de Aquiles también nos muestra la importancia de la amistad y de la lealtad. La relación entre Aquiles y Patroclo es un ejemplo de la profunda amistad y lealtad que puede existir entre las personas. Finalmente, el mito de Aquiles nos recuerda que incluso los héroes más grandes pueden llegar a caer. La muerte de Aquiles nos enseña que la mortalidad es una parte natural de nuestras vidas y que incluso los más fuertes pueden llegar a ser vulnerables. En resumen, el mito de Aquiles es una historia compleja y multifacética que nos enseña sobre la valentía, la lealtad, la humanidad y la mortalidad. Su legado continúa inspirado y enseñando a personas de todas las edades, dejando así una enseñanza sobre la vida.